Hola amigas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Arriba. Soy su anfitriona, Martu Jiménez, y hoy nos sumergiremos en una obra literaria que ha dejado una huella indeleble en la historia de la literatura y en la representación de la condición femenina, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Esta novela, publicada en 1856, sigue la vida de Emma Bovary, una mujer atrapada en un matrimonio insatisfactorio y en una sociedad que limita sus sueños y aspiraciones. A través de su protagonista, Flaubert explora temas profundos como la búsqueda de independencia, la insatisfacción con los roles de género tradicionales y la crítica a la sociedad patriarcal de la época. En este episodio, analizaremos los 10 puntos clave de Madame Bovary desde una perspectiva feminista y de empoderamiento femenino. Exploraremos cómo Emma Bovary desafía las convenciones sociales, cuestiona las expectativas impuestas a las mujeres y lucha por encontrar su propia voz y autonomía. Pero no solo nos centraremos en la obra en sí, sino que también brindaremos ejemplos prácticos de cómo aplicar estos conceptos en nuestras vidas actuales. Porque, aunque Madame Bovary fue escrita hace más de un siglo y medio, su mensaje sigue siendo relevante y poderoso para las mujeres de hoy en día. Prepárense para una exploración profunda y enriquecedora de Madame Bovary y su impacto en el empoderamiento femenino. Punto 1. La búsqueda de la independencia y la libertad de Emma Bovary. Emma Bovary, la protagonista de esta obra maestra, es una mujer atrapada en un matrimonio insatisfactorio y en una sociedad que limita sus sueños y aspiraciones. Desde el principio de la novela, vemos cómo Emma anhela una vida más allá de las restricciones impuestas por su entorno rural y su papel como esposa y madre. A través de sus lecturas románticas y su imaginación desbordante, Emma se sumerge en un mundo de fantasía, donde anhela la emoción, la pasión y la libertad que le han sido negadas. Como señala el crítico literario Edmund Wilson, Emma Bovary es una de las primeras heroínas de la ficción moderna que se rebela contra las limitaciones de su vida burguesa y provinciana. Sin embargo, la búsqueda de Emma por la independencia no se limita a sus sueños y anhelos internos. A lo largo de la novela, vemos cómo desafía las convenciones sociales de su época, cuestionando los roles de género tradicionales y buscando una vida más allá de las expectativas impuestas a las mujeres. Por ejemplo, cuando Emma se involucra en una aventura amorosa con León, un joven abogado, no solo está desafiando las normas del matrimonio, sino que también está tomando control de su propia sexualidad y deseos. Como explica la académica Naomi Shore, Emma Bovary es una de las primeras heroínas literarias que explora abiertamente su sexualidad y su deseo, desafiando las nociones victorianas de la mujer como un ser pasivo y sumiso. Pero la búsqueda de Emma por la independencia no es solo una cuestión de deseos personales, sino también una crítica más amplia a la sociedad patriarcal que la oprime. A través de su protagonista, Flaubert pone en tela de juicio las estructuras sociales y las expectativas que limitan a las mujeres, invitándonos a cuestionar las normas y a buscar nuestra propia voz y autonomía. Punto 2. El papel de la educación y las limitaciones sociales para las mujeres. En la época en que se ambienta Madame Bovary, las oportunidades educativas para las mujeres eran extremadamente limitadas. La sociedad patriarcal del siglo XIX imponía severas restricciones en cuanto al acceso a la educación y al desarrollo intelectual de las mujeres. Emma Bovary, criada en un convento, recibió una educación básica centrada en las habilidades domésticas y las virtudes femeninas tradicionales. Sin embargo, su mente inquieta y su sed de conocimiento chocaban constantemente con las limitaciones impuestas por su entorno. Como señala la académica Naomi Shore, la educación de Emma la preparó para ser una esposa y madre obediente, pero no para satisfacer sus anhelos intelectuales y emocionales. Esta falta de oportunidades educativas y de desarrollo personal contribuyó a la insatisfacción y la frustración que Emma experimentaba en su vida cotidiana. Pero las limitaciones sociales para las mujeres en la época de Madame Bovary iban más allá de la educación. Las mujeres tenían pocas opciones para desarrollar una carrera o perseguir sus propios intereses fuera del ámbito doméstico. Se esperaba que se dedicaran al hogar, al cuidado de los hijos y a complacer a sus esposos. Esta falta de autonomía y de oportunidades para desarrollar su potencial completo es un tema recurrente en la novela. Emma se siente atrapada en un mundo que le niega la posibilidad de explorar sus talentos y aspiraciones más allá de los roles tradicionales de esposa y madre. Punto 3. La insatisfacción y el deseo de trascender los roles de género tradicionales. Desde las primeras páginas de Madame Bovary, nos encontramos con una protagonista profundamente insatisfecha con su vida y su entorno. Emma Bovary,
una joven soñadora y romántica, se siente atrapada en un matrimonio sin amor y en un mundo que limita sus aspiraciones y deseos. Como explica el crítico literario Albert J. Gerard, Emma Bovary es una mujer que anhela una vida más allá de las restricciones impuestas por su condición social y su papel como esposa y madre. Esta insatisfacción se manifiesta en su constante búsqueda de emociones intensas, aventuras y experiencias que trasciendan la monotonía de su existencia. Pero la insatisfacción de Emma no se limita a su vida personal, sino que también se extiende a los roles de género tradicionales que se le han impuesto. Ella se rebela contra la idea de que una mujer debe conformarse con ser una esposa obediente y una madre abnegada, sin tener la oportunidad de perseguir sus propios sueños y ambiciones. Como señala la académica Naomi Shore, Emma Bovary representa la lucha de una mujer por trascender las limitaciones impuestas por una sociedad patriarcal que la reduce a un objeto decorativo y a un ser subordinado al hombre. A lo largo de la novela, vemos cómo Emma desafía estas convenciones sociales a través de sus aventuras amorosas, su búsqueda de experiencias intensas y su rechazo a conformarse con el papel que se le ha asignado. Ella anhela una vida más allá de las paredes del hogar, donde puede explorar su propia identidad y perseguir sus deseos más profundos. Sin embargo, esta insatisfacción y este deseo de trascender los roles de género tradicionales tienen un costo emocional y personal muy alto para Emma. Su rebeldía la lleva a tomar decisiones que la conducen a una tragedia inevitable, pero también la convierten en una heroína literaria que desafía las normas de su época. Punto 4. La crítica a la sociedad patriarcal y las expectativas impuestas a las mujeres. A través de la historia de Emma Bovary, Gustave Flaubert nos presenta una crítica mordaz y perspicaz a la sociedad patriarcal de su época y a las expectativas opresivas que se imponían sobre las mujeres. En la Francia del siglo XIX, las mujeres se encontraban atrapadas en un sistema que las relegaba a roles subordinados y limitaba su libertad y autonomía. Se esperaba que fueran esposas obedientes, madres abnegadas y que se conformaran con una existencia doméstica y restringida. Como señala la académica Naomi Shore, Madame Bovary es una novela que expone las contradicciones y las injusticias de una sociedad que reduce a las mujeres a meros objetos decorativos y les niega la oportunidad de desarrollar su potencial completo. A través de la insatisfacción y la rebeldía de Emma, Flaubert nos invita a cuestionar estas normas sociales opresivas. Su protagonista se niega a aceptar el papel que se le ha asignado y busca desesperadamente una vida más allá de las limitaciones impuestas por su condición de mujer. Pero la crítica de Flaubert no se limita a la situación de Emma. A lo largo de la novela, encontramos numerosos ejemplos de cómo la sociedad patriarcal oprime y controla a las mujeres, desde la falta de oportunidades educativas hasta la objetificación y la cosificación de sus cuerpos. Por ejemplo, el personaje de Rodolphe, uno de los amantes de Emma, la trata como un objeto de deseo y una conquista, sin considerar sus sentimientos o aspiraciones más profundas. Esta dinámica refleja la forma en que las mujeres eran vistas como meros objetos de placer en la sociedad patriarcal. A través de estos ejemplos, Flaubert nos invita a reflexionar sobre las consecuencias devastadoras que estas expectativas y limitaciones tienen sobre las vidas de las mujeres, llevando a Emma a una tragedia inevitable. Punto 5. La exploración de la sexualidad femenina y el deseo. En una época en la que la sexualidad femenina era un tema tabú y reprimido, Gustave Flaubert se atrevió a explorar abiertamente los deseos y la sensualidad de su protagonista, Emma Bovary. Esta representación audaz y sin precedentes de la sexualidad femenina convirtió a Madame Bovary en una obra revolucionaria y desafiante para su tiempo. Como señala la académica Naomi Shore, Emma Bovary es una de las primeras heroínas literarias que explora abiertamente su sexualidad y sus deseos, desafiando las nociones victorianas de la mujer como un ser pasivo y sumiso. A lo largo de la novela, vemos cómo Emma se rebela contra las restricciones sociales y morales impuestas sobre su cuerpo y su deseo. Sus aventuras amorosas con Leon y Rodolphe no solo representan una transgresión del matrimonio, sino también una exploración de su propia sensualidad y una búsqueda de placer y satisfacción personal. Flaubert no se limita a presentar a Emma como una mera víctima de sus pasiones, sino que la retrata como una mujer consciente de sus deseos y capaz de tomar decisiones sobre su propia sexualidad. Esta representación desafiaba las convenciones sociales de la época, que consideraban a las mujeres como seres asexuados y pasivos. Pero la exploración de la sexualidad femenina en Madame Bovary no se limita a los encuentros físicos. Flaubert también aborda los anhelos emocionales y psicológicos de Emma, su búsqueda de una conexión más profunda y su insatisfacción con las limitaciones impuestas por su entorno.
Como explica el crítico literario Edmund Wilson, Emma Bovary no solo desea el placer físico, sino también una experiencia emocional más intensa y una vida más allá de las restricciones de su mundo provinciano. A través de esta exploración audaz y sin precedentes de la sexualidad femenina, Flaubert nos invita a cuestionar las normas sociales que reprimen y controlan el deseo de las mujeres. Madame Bovary se convierte en un manifiesto literario que reivindica el derecho de las mujeres a explorar y expresar su propia sensualidad sin vergüenza ni culpa. Punto 6. El adulterio como acto de rebeldía y búsqueda de autonomía. En la sociedad patriarcal y opresiva del siglo XIX, el adulterio cometido por Emma Bovary representa mucho más que una simple infidelidad conyugal. A través de sus aventuras amorosas con León y Rodolphe, Emma desafía las normas sociales y morales impuestas sobre las mujeres, buscando una forma de autonomía y libertad personal. Como explica la académica Naomi Shore, el adulterio de Emma no es solo un acto de pasión desenfrenada, sino también una forma de rebelión contra las restricciones impuestas por su matrimonio y su condición de mujer. En un mundo donde las mujeres eran vistas como propiedad de sus esposos y se esperaba que fueran sumisas y obedientes, el adulterio de Emma representa un acto de desafío y una reclamación de su propia sexualidad y deseos. Al entregarse estas relaciones prohibidas, ella está desafiando las convenciones sociales y tomando control de su propia vida. Pero el adulterio en Madame Bovary no se limita a una cuestión de infidelidad física. También representa una búsqueda más profunda de Emma por encontrar una conexión emocional y una experiencia más intensa que la que le ofrece su matrimonio insatisfactorio. Como señala el crítico literario Edmund Wilson, Emma Bovary no solo busca el placer físico, sino también una forma de escapar de las limitaciones de su vida burguesa y provinciana. A través de sus amantes, Emma anhela una vida más emocionante y apasionada, lejos de las restricciones impuestas por su entorno rural y su papel como esposa y madre. El adulterio se convierte en una forma de rebelión contra las expectativas sociales y una búsqueda desesperada de autonomía y libertad. Sin embargo, esta búsqueda de autonomía a través del adulterio tiene un costo emocional y personal muy alto para Emma. Sus acciones la llevan a una tragedia inevitable, pero también la convierten en una heroína literaria que desafía las normas de su época y lucha por encontrar su propia voz y autodeterminación. Punto 7. La representación de la mujer como objeto de deseo y su objetificación. A pesar de su carácter revolucionario en la exploración de la sexualidad femenina, Madame Bovary también nos enfrenta con una realidad incómoda, la objetificación y cosificación de la mujer como un mero objeto de deseo. A lo largo de la novela, vemos cómo Emma Bovary es reducida a un objeto de deseo por parte de sus amantes, quienes la ven como una conquista o un trofeo más que como una persona completa con sus propios anhelos y aspiraciones. Por ejemplo, el personaje de Rodolphe, uno de los amantes de Emma, la trata como un objeto de placer y una posesión. Como señala el crítico literario Albert J. Gerard, Rodolphe ve a Emma como una presa, una conquista más en su lista de aventuras amorosas. Esta representación de Emma como un objeto de deseo refleja la forma en que las mujeres eran vistas y tratadas en la sociedad patriarcal del siglo XIX. Se les negaba su humanidad y su individualidad, y se las reducía a meros cuerpos para satisfacer los deseos masculinos. Pero la objetificación de Emma no se limita a sus amantes. También se manifiesta en la mirada voyeurista del propio narrador y del lector. Como explica la académica Naomi Shore, Flaubert nos invita a mirar a Emma como un objeto de deseo, a veces incluso de una manera casi pornográfica. Esta mirada objetificadora se extiende a la descripción detallada de su cuerpo, su vestimenta y su sensualidad, convirtiendo a Emma en un espectáculo para el deleite del lector. Sin embargo, esta representación de Emma como objeto de deseo no es una simple celebración de su belleza física. También es una crítica sutil a la forma en que la sociedad patriarcal reduce a las mujeres a meros objetos de placer y les niega su humanidad y su autonomía. A través de esta representación ambigua y compleja, Flaubert nos invita a reflexionar sobre la objetificación de la mujer y a cuestionar las estructuras sociales que perpetúan esta cosificación. Madame Bovary se convierte así en un espejo que refleja las contradicciones y las injusticias de una sociedad que, por un lado, reprime la sexualidad femenina y, por otro, reduce a las mujeres a meros objetos de deseo. Punto 8. El conflicto entre los sueños y las realidades de la vida de Emma. En el corazón de la tragedia de Emma Bovary se encuentra un conflicto fundamental, la tensión constante entre sus sueños y anhelos románticos y las duras realidades de su vida cotidiana. Desde su juventud,
Emma se sumergió en un mundo de fantasía alimentado por las novelas románticas que devoraba. Anhelaba una vida llena de pasión, emoción y aventuras, lejos de la monotonía de su existencia provincial. Como explica el crítico literario Edmund Wilson, Emma Bovary es una soñadora incurable, una mujer que anhela una vida más allá de las limitaciones de su mundo burgués y rural. Sin embargo, a medida que la novela avanza, vemos cómo estos sueños chocan violentamente con la realidad. Su matrimonio con Charles Bovary, lejos de ser una historia de amor apasionada, se convierte en una existencia insípida y rutinaria. Sus aventuras amorosas con Leon y Rodolphe, aunque emocionantes al principio, no logran satisfacer sus anhelos más profundos. Este conflicto entre los sueños y la realidad se manifiesta en la constante insatisfacción y frustración de Emma. Ninguna de sus experiencias logra igualar las expectativas creadas por su imaginación desbordante y sus lecturas románticas. Como señala la académica Naomi Shore, Emma Bovary es una víctima de sus propias fantasías, incapaz de reconciliar sus sueños con las limitaciones de su vida real. Pero este conflicto no se limita a la esfera personal de Emma. También refleja una tensión más amplia entre el romanticismo y el realismo, entre las aspiraciones idealizadas y las duras verdades de la existencia humana. A través de la tragedia de Emma, Flaubert nos invita a reflexionar sobre los peligros de vivir atrapados en un mundo de fantasía y sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre nuestros sueños y las realidades que nos rodean. Punto 9. La tragedia como consecuencia de la opresión y la falta de oportunidades. A medida que avanzamos en la historia de Emma Bovary, nos damos cuenta de que su trágico final no es solo el resultado de sus propias decisiones y acciones, sino también de las estructuras opresivas y las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal en la que vivía. Desde el principio, Emma se encuentra atrapada en un mundo que le niega la oportunidad de perseguir sus sueños y aspiraciones más allá de los roles tradicionales de esposa y madre. Su educación limitada, la falta de oportunidades laborales y el control social sobre su cuerpo y su sexualidad la confinan a una existencia insatisfactoria y frustrante. Como señala la académica Naomi Shore, Emma Bovary es una víctima de una sociedad que oprime y limita a las mujeres, negándoles la posibilidad de desarrollar su potencial completo. A medida que Emma intenta rebelarse contra estas restricciones a través de sus aventuras amorosas y su búsqueda de emociones intensas, se encuentra con una serie de obstáculos y consecuencias devastadoras. Sus acciones son juzgadas y condenadas por una sociedad que no tolera la transgresión de las normas por parte de las mujeres. Pero la tragedia de Emma no se limita a su destino personal. También es un reflejo de las consecuencias más amplias de una sociedad que oprime y margina a las mujeres, negándoles la oportunidad de perseguir sus sueños y aspiraciones. Como explica el crítico literario Edmund Wilson, la tragedia de Emma Bovary es la tragedia de una mujer atrapada en un mundo que no le permite ser libre y desarrollar su potencial completo. A través de esta tragedia, Flaubert nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades para perseguir sus sueños y alcanzar su máximo potencial. Punto 10. El legado de Madame Bovary y su influencia en la literatura y el feminismo. A más de 150 años de su publicación, Madame Bovary sigue siendo una obra fundamental en la literatura universal y un hito en la representación de la condición femenina en la ficción. La influencia de esta novela ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones de escritores y pensadores que han explorado temas como la insatisfacción, la rebeldía y la búsqueda de libertad. Como señala el crítico literario Edmund Wilson, Madame Bovary es la primera novela moderna en el sentido más profundo de la palabra, una obra que marca un punto de inflexión en la forma en que se representa la vida interior de los personajes. Pero más allá de su impacto en la literatura, esta novela también ha dejado una huella indeleble en el movimiento feminista y en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. A través de su protagonista, Emma Bovary, Flaubert nos presenta una heroína que desafía las convenciones sociales y los roles de género impuestos por la sociedad patriarcal de su época. Su búsqueda de autonomía, su exploración de la sexualidad femenina y su rechazo a conformarse con las limitaciones impuestas por su entorno han inspirado a generaciones de mujeres a luchar por su emancipación. Como explica la académica Naomi Shore, Madame Bovary es una obra fundacional del feminismo moderno, que pone en tela de juicio las estructuras opresivas que limitan a las mujeres y las reducen a objetos decorativos o seres subordinados al hombre. Pero el legado de esta novela no se limita a su impacto en el movimiento feminista.
También ha influido en la forma en que se representa la sexualidad femenina en la literatura y en el arte, abriendo camino a una exploración más abierta y sin tabúes de los deseos y las experiencias de las mujeres. Conclusión motivadora. Amigas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la magistral obra Madame Bovary de Gustave Flaubert. A través de la historia de Emma, hemos explorado temas profundos y desafiantes, desde la búsqueda de independencia y la insatisfacción con los roles de género tradicionales, hasta la crítica a la sociedad patriarcal y la exploración de la sexualidad femenina. Pero más allá de los aspectos literarios, esta novela nos ha brindado una lección invaluable sobre la importancia de luchar por nuestros sueños y aspiraciones, sin dejarnos limitar por las estructuras opresivas que intentan silenciarnos. Emma Bovary, con todas sus contradicciones y complejidades, se convierte en un símbolo de la rebeldía femenina y la búsqueda de autonomía. Su tragedia nos recuerda el costo emocional y personal que a menudo debemos pagar por desafiar las normas, pero también nos inspira a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Así que, amigas, tomemos el legado de Madame Bovary y hagámoslo nuestro. Atrevámonos a cuestionar las expectativas sociales que nos oprimen, a explorar nuestros deseos y a perseguir nuestras pasiones sin miedo. Porque solo cuando nos atrevemos a ser auténticas y a abrazar nuestra verdadera esencia, podremos alcanzar la plenitud y la libertad que tanto anhelamos. Recordemos que el camino hacia el empoderamiento no es fácil, pero juntas somos más fuertes. Apoyémonos unas a otras, inspirémonos mutuamente y nunca dejemos de luchar por un mundo donde todas las mujeres puedan florecer y alcanzar su máximo potencial. Hasta el próximo episodio de Mujeres Arriba, donde continuaremos explorando las obras literarias que nos desafían, nos inspiran y nos empoderan.